La censura de la Biblia se refiere a la restricción o prohibición de la posesión, lectura o uso de la Biblia en general o cualquier traducción particular de esta. Quienes han desobedecido tales prohibiciones han sido castigados mediante el encarcelamiento, trabajos forzados, el destierro y la muerte. También ha provocado la quema o confiscación de la Biblia o Biblias utilizadas o distribuidas. La censura de la Biblia ha tenido lugar desde la antigüedad y todavía ocurre hoy en día. La Biblia ha sido censurada o prohibida en varios países a lo largo de la historia y en la actualidad por diversas razones, que van desde consideraciones políticas y religiosas hasta sociales. A continuación, te menciono algunos países donde la Biblia ha sido censurada o restringida, junto con las razones detrás de estas medidas. Te recordamos que si te gusta este video, por favor apóyanos suscribiéndote a este canal, dándole me gusta al video, comentando y compartiendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido. Gracias por apoyarnos. 1. China. En China, el Partido Comunista Chino, PCC, es oficialmente ateo y promueve el control estatal sobre las prácticas religiosas. Todas las religiones en China, incluyendo el cristianismo, deben estar registradas y supervisadas por organizaciones religiosas aprobadas por el Estado, como la Asociación Patriótica Católica China y el Movimiento Patriótico de las Tres Autonomías para los protestantes. El gobierno regula estrictamente las publicaciones y la distribución de textos religiosos. Solo las iglesias registradas por el Estado pueden vender Biblias, y las versiones no autorizadas o que no cumplen con los lineamientos del gobierno están prohibidas. El gobierno chino está muy preocupado por el impacto social que la religión, incluida la lectura de la Biblia, puede tener sobre su población. Para evitar que las enseñanzas cristianas entren en conflicto con las ideologías oficiales del Partido Comunista, la Biblia solo puede estar disponible a través de canales controlados por el gobierno. Además, el PCC está llevando a cabo un proceso conocido como sinización de la religión, que busca adaptar las creencias religiosas a los valores del socialismo chino y eliminar cualquier influencia extranjera. Esto incluye la supervisión de las versiones de la Biblia y, en algunos casos, la modificación del texto para alinearse más con las ideologías del Estado. 2. Corea del Norte. Corea del Norte es uno de los países más restrictivos del mundo en términos de libertad religiosa. La Biblia está completamente prohibida, y poseer una puede resultar en severas penas, como trabajos forzados o incluso la muerte. En Corea del Norte, el régimen de los Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un ha establecido un sistema de culto a la personalidad. El líder norcoreano es considerado una figura casi divina, y se espera que los ciudadanos lo veneren por encima de todo. La Biblia promueve una creencia religiosa en un ser superior, lo cual se percibe como una amenaza directa al culto al líder. Reconocer a Dios como una autoridad superior a los líderes del país es incompatible con el sistema norcoreano, donde el régimen demanda lealtad absoluta. Corea del Norte está completamente aislada del mundo exterior, y cualquier tipo de influencia extranjera es vista con sospecha y miedo. El cristianismo se asocia con Occidente, especialmente con Estados Unidos y Corea del Sur, y la Biblia se considera un símbolo de esta influencia extranjera. El régimen teme que permitir la lectura de la Biblia pueda llevar a los norcoreanos a cuestionar la narrativa oficial del gobierno y a abrirse a ideas externas que podrían debilitar el control del Estado. Ser cristiano o ser sorprendido en posesión de una Biblia en Corea del Norte puede llevar a severas sanciones, incluyendo el encarcelamiento, tortura o incluso la ejecución. Los cristianos en Corea del Norte son perseguidos de manera brutal, ya que el gobierno ve cualquier práctica religiosa no sancionada como una forma de traición. Existen campos de prisioneros políticos donde muchas personas han sido enviadas simplemente por practicar su fe en secreto o por tener una Biblia en su posesión. 3. Arabia Saudita. En Arabia Saudita, la Biblia está prohibida o severamente restringida debido a la interpretación estricta del Islam y las leyes basadas en la Sharia, ley islámica, que rigen el país. Aquí te explico las principales razones detrás de esta prohibición. Arabia Saudita sigue una interpretación muy rigurosa del wahabismo, una rama conservadora del Islam sunita. Según las leyes del país, el Islam es la única religión permitida, y cualquier promoción o difusión de otras religiones está prohibida. La Biblia es un texto sagrado del cristianismo, y el cristianismo es visto como una religión competidora. En Arabia Saudita, el gobierno protege el monopolio del Islam sobre la vida religiosa y no permite la propagación de otras religiones en público.
El proselitismo religioso, la práctica de intentar convertir a otras personas a una religión, está estrictamente prohibido en Arabia Saudita. La posesión o distribución de Biblias puede interpretarse como un intento de evangelizar o difundir el cristianismo, lo que está castigado por la ley. Aquellos que sean sorprendidos distribuyendo Biblias o tratando de evangelizar a musulmanes pueden enfrentarse a sanciones severas que van desde la deportación en el caso de extranjeros hasta multas, encarcelamiento o castigos más graves para los residentes. Arabia Saudita se considera el corazón del Islam, ya que alberga las dos ciudades más sagradas para los musulmanes, la Meca y Medina. El gobierno busca proteger esta identidad islámica y considera que la introducción de otras religiones, como el cristianismo, podría diluir la pureza religiosa del país. La presencia de Biblias en el país se percibe como una amenaza a la unidad religiosa de Arabia Saudita y a su papel como guardián del Islam a nivel mundial. Aunque los extranjeros pueden practicar sus religiones en privado, cualquier manifestación pública de una religión que no sea el Islam está prohibida. Esto incluye llevar Biblias o realizar servicios religiosos abiertamente. El gobierno saudí permite que los no musulmanes, como los expatriados, practiquen su fe de manera discreta, pero las leyes son muy estrictas respecto a la exhibición o el uso público de textos religiosos no islámicos. La importación de Biblias también está limitada. Si bien algunos extranjeros pueden tener una Biblia para uso personal, intentar introducir muchas Biblias o distribuirlas puede llevar a la confiscación o sanciones. 4. Maldivas. En Maldivas, la Biblia está prohibida principalmente debido a la fuerte influencia del Islam en la vida política, social y religiosa del país. Maldivas es una república islámica y su constitución establece que el Islam sunita es la única religión permitida en el país. Todos los ciudadanos maldivos deben ser musulmanes por ley, y cualquier otra religión, incluyendo el cristianismo, está prohibida. La Biblia, como texto sagrado del cristianismo, no está permitida porque promueve una religión diferente al Islam, lo cual va en contra de las leyes y la identidad nacional de Maldivas. 5. Irán. En Irán, la Biblia está severamente restringida o prohibida en ciertos contextos debido a la naturaleza teocrática del gobierno y su fuerte adhesión al Islam chiita como religión oficial del Estado. A continuación te explico las razones principales. Irán es una república islámica en la que el Islam chiita es la religión oficial del Estado. La constitución del país otorga un estatus preeminente al Islam y a las enseñanzas del Corán, y aunque se permite a las minorías religiosas practicar su fe de manera limitada, las autoridades son muy estrictas en cuanto a la propagación de otras religiones. La Biblia, como texto sagrado del cristianismo, es vista como una amenaza a la hegemonía del Islam chiita en Irán, especialmente si se distribuye o se utiliza para evangelizar a musulmanes. En Irán, la apostasía, el acto de renunciar o cambiar de religión, especialmente del Islam al cristianismo, es un delito grave. Cualquiera que sea sorprendido tratando de convertir a un musulmán al cristianismo o distribuyendo Biblias a musulmanes puede enfrentar castigos extremos. Las personas que se convierten al cristianismo en Irán suelen practicar su fe en secreto debido al riesgo de ser perseguidas. Las iglesias clandestinas, también conocidas como iglesias domésticas, son vigiladas por las autoridades, y los miembros de estas comunidades enfrentan encarcelamiento y tortura. 6. Somalia. La Biblia está prohibida en Somalia debido a razones relacionadas principalmente con la influencia del Islam como religión dominante, las políticas de extremismo religioso y las dinámicas de inestabilidad política y social en el país. Aquí te explico las razones más importantes. Somalia es un país de mayoría musulmana, donde la gran mayoría de la población practica el Islam sunita. La Sharia, ley islámica, es una fuente clave de la legislación y se promueve como la única base para la vida espiritual y social. En este contexto, la Biblia, como texto sagrado del cristianismo, es vista como algo que promueve una religión que no tiene lugar en la vida pública de Somalia. El cristianismo es extremadamente minoritario en Somalia y, a menudo, es considerado una religión extranjera, lo cual hace que la Biblia sea vista con desconfianza o incluso hostilidad. Somalia ha sido un foco de extremismo islámico, especialmente con la presencia del grupo militante Al-Shabaab, que sigue una interpretación muy estricta y violenta del Islam. Al-Shabaab prohíbe categóricamente cualquier otra religión que no sea el Islam y ha perseguido brutalmente a los cristianos.
La Biblia está prohibida porque se asocia directamente con el cristianismo, una religión que los grupos extremistas consideran enemiga del Islam. Poseer o distribuir una Biblia puede llevar a la persecución o incluso la ejecución por parte de estos grupos radicales. 7. Eritrea. En Eritrea, la Biblia no está explícitamente prohibida en todas las circunstancias, pero el país aplica severas restricciones a la práctica de la religión, lo que afecta la distribución y posesión de Biblias, particularmente para los cristianos fuera de las denominaciones religiosas oficialmente reconocidas. A continuación te explico las razones principales por las que la Biblia está restringida en Eritrea. El gobierno de Eritrea, liderado por el presidente Isaías Afwerki, tiene un fuerte control sobre todos los aspectos de la vida social y política, incluyendo la religión. Aunque el país no es oficialmente ateo, el gobierno es muy sospechoso de cualquier organización o movimiento que no pueda controlar directamente, incluidas las religiones. Eritrea solo reconoce 4 denominaciones religiosas: el Islam sunita, la Iglesia Ortodoxa Eritrea, la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica Luterana. Todas las demás denominaciones cristianas están prohibidas, lo que significa que cualquier persona fuera de estas tradiciones puede enfrentarse a la persecución, incluyendo restricciones sobre la posesión de Biblias. Eritrea es conocida por la severa persecución de los cristianos evangélicos y pentecostales, cuyas prácticas religiosas están prohibidas por el gobierno. Los miembros de estas comunidades a menudo son encarcelados o sometidos a abusos, y sus Biblias son confiscadas. Para los cristianos de denominaciones no reconocidas, la posesión de una Biblia puede ser motivo de arresto, ya que el gobierno ve cualquier actividad religiosa no aprobada como una amenaza a su control. Eritrea es conocida por su intolerancia hacia la libertad religiosa. No solo los cristianos no reconocidos, sino también los musulmanes no sunitas y otras minorías religiosas enfrentan severas restricciones. La posesión de textos religiosos no aprobados, como la Biblia para los cristianos fuera de las 4 denominaciones reconocidas, es vista como una amenaza a la unidad nacional que el gobierno intenta controlar. Las iglesias no registradas son constantemente vigiladas y las personas que asisten a estas reuniones religiosas clandestinas pueden ser arrestadas o castigadas. En este contexto, la Biblia, si no es autorizada por el Estado, puede ser confiscada. Eritrea es uno de los países con más restricciones a la libertad de expresión, lo que se extiende también a la libertad religiosa. El gobierno ve la religión como una herramienta potencial de desobediencia civil o resistencia, lo que lo lleva a controlar los textos religiosos como la Biblia. La Biblia, como fuente de inspiración y guía espiritual para los cristianos, es vista como algo que puede fortalecer la cohesión y la organización dentro de las comunidades religiosas perseguidas, lo que representa un desafío para el régimen. Has llegado al final de este video. Si te gustó, por favor suscríbete al canal, dale me gusta, comenta qué te parece el contenido o de qué te gustaría que hiciéramos nuestro próximo video, o si tienes algún país en específico que te gustaría que conociéramos acerca de sus leyes o restricciones de la Biblia, déjanos saber en los comentarios. Gracias por tu apoyo.